Bien. Para hacer la clase hoy un poquito más rápida, hoy solo me puedo quedar hasta las 8, aunque tienen la clase hasta las 10, entonces he traído muchas cosas ya preparadas, justamente con la intención de agilizar la clase, ya que también les quería enseñar lo que les ofrecí la semana pasada, de cómo hacer una presentación en PowerPoint animada, ¿vale? Que tenga bastantes animaciones, movimientos y que se entiendan las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para aprovechar las dos cosas, yo me calculo más o menos 1 hora por cada parte y después ustedes se quedarán practicando el PowerPoint, la base de datos como ya la hacen conmigo, ya no tanto, y el PowerPoint se queda practicándolo después con Bea, que les va a mandar una actividad. Y después la parte de teoría que queda por verles, le va a dedicar Bea lo que entra, básicamente lo que es más importante para que se miren, ¿vale? Es decir, el examen la semana que viene los quiero a todos aprobados. Muy bien. Muy bien. Vale, entonces, ¿en casa están viendo la base de datos que ya tengo abierta? Vale. Yo ya he terminado la base de datos. Voy a ir recordando un poquito lo que hicimos la semana pasada antes de seguir. Lo primero que hicimos la semana pasada fue crear las distintas tablas, ¿se acuerdan? Creamos tablas para cada uno de los valores, según las indicaciones que nos veían. Hasta ahí se supone que es lo que ustedes ya tienen hecho, ¿verdad? Vale. Lo siguiente que teníamos que hacer era, en el ejercicio de creación de base de datos, nos pedían la creación de formularios. ¿Crearon los formularios? Que lo empezamos a ver en la clase anterior, ¿se acuerdan? Vale, yo simplemente creé las tablas con lo que dijimos. Para hacer el formulario, por ejemplo, yo aquí ya tengo hecho varios formularios. Vale. Ana Cristina, ¿es la que tiene el micro puesto para desactivárselo? Mira para abajo, a ver. Sí, se supone que está desconectado. Se pone automático. Vale. Bien, entonces, para crear los formularios, por ejemplo, aquí este era el formulario de la tabla clientes. Vale. Con los formularios para la tabla clientes. Esperen que se me ha bloqueado. Como siempre, yo suelo hacer muchas cosas a la vez. Tengo abierto 1000 frentes a la vez y lo que me suele pasar siempre. El ordenador no va tan rápido como voy yo. Hay que esperar a que se cargue. Abrimos el Access. Sí, por favor, abran el Access que estábamos trabajando la semana pasada para poder terminar ya las actividades. Que a mí se me ha bloqueado y creo que voy a tener que cerrar. Un segundito que, como siempre, la informática va a su ritmo. ¿Saben por qué se me bloqueó ahora el Access? Porque estaba trabajando desde el pendrive. No estaba trabajando desde la base de datos propiamente dicha, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que me ha dado fallo. Ana Cristina, el ejercicio, ¿tú estuviste en la clase de la semana pasada, el que yo empecé a hacer? No, vale. En la plataforma tienes un ejercicio que se llama, si no me equivoco, le puse el nombre de práctica, ejercicio práctico para clase o algo así, en el módulo en el tema de Access, ejercicio práctico. No viene como toda la nomenclatura normal, es otro diferente. El enunciado es parecido a este que está ahora mismo. Creación de base de datos es el nombre, ¿vale? El enunciado es este. Ana Cristina, sigue entonces la clase, ya que no lo tienes hecho en casa, y sígueme en la clase y ya intentarás después hacerlo poco a poco, porque si no vamos a ralentizar. Bien, entonces voy a irme al primer formulario que me piden que haga en la base de datos, es el formulario para la tabla cliente.
Entonces voy a abrir, lo que haríamos sería abrir la tabla clientes, ¿vale? Yo ya la tabla clientes en primer lugar, ¿vale? ¿Tú las tenías todas cerradas? Vale, es lo mejor. Cuando vayan terminando una tabla, cerramos la tabla. Chicos, ¿me están siguiendo aquí en clase también? A ver, lo primero que he hecho ha sido coger mi tabla clientes. En mi caso, como yo ya me he adelantado a ustedes, yo ya tengo metidos los usuarios. No metí toda la retaíla que había en el ejercicio, pero metí unos cuantos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para meter los registros, se puede meter directamente a partir de la tabla. Simplemente vamos introduciendo datos y vamos creando los diferentes registros. Pero hay una forma de llegar más fácil al usuario final, porque el usuario final no tiene por qué verlo así, que se puede liar, sino se lo hacemos estéticamente bonito. De esa forma, hacérselo más bonito, más visible, más asequible, era lo que decíamos que le íbamos a poner como formulario, que era donde lo editamos, lo dejamos con nuestro logo, con nuestros enlaces puestos de diferentes formas, etcétera. ¿De acuerdo? Ana Cristina, desde el principio, vete al apartado B, creación de formulario. Entonces, cuando tenemos abierto el formulario, nos tendríamos que ir a crear y en crear seleccionaríamos formulario. ¿Vale? Sí, es mejor. También tienes el asistente para creación de formulario, que depende del formulario, del Excel que tú tengas, te va a salir o no. ¿Vale? Entonces, formulario está bien. Sí, formulario secas porque le damos nosotros de forma y ya está. Entonces, voy a hacer la prueba para enseñarles cómo sale, para repasar. A esto se lo voy a repasar de lo que hicimos la semana pasada de formulario, ¿vale? Simplemente tico donde dice, estoy en la tabla correspondiente de la que quiero crear el formulario. Tico donde dice formulario y ya me sale. Porque primero lo has hecho en la tabla. En la tabla, no, pero no te saldrían los datos, yo los datos los metí después, lo que pasa es que ya lo tengo terminado. Yo seguí los pasos que decía él, ¿vale? Lo único que ahora me sale, pero porque ya lo tengo hecho. A ustedes les va a salir vacío, sin nada de datos aquí, ¿vale? Y tampoco sin esto que está aquí abajo. Perdón, ustedes saben de dónde salen esos datos. Esos son los registros, los hemos metido en los campos y por eso a ella le sale el formulario. Para que vean cuál es el paso de una cosa a la otra. ¿Lo ve todo el mundo? Perdón. Vale. En clientes tendríamos que irnos ahora a leer el enunciado y en el enunciado veríamos qué nos piden que hagamos. Nos dice, el formato de libre elección, traducción, podemos cambiarle el fondo y ponerle, perdón, el color que queramos, podemos cambiarle el tamaño de las letras, podemos ir editando todo. Igual que se hace con el Word, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo en eso sí que no voy a perder un tiempo, vayan curioseando, picando botones y les va a ir apareciendo, ¿vale? Pero yo en eso sí que no creo que sea en clase, podemos aprovecharlo yo el tiempo para otras cosas. Bien, entonces cuando ya tenemos hecho esto, lo que haríamos nosotros ahora, les recuerdo, a ustedes no les va a salir esto de aquí abajo, que esto fue porque yo hice una relación y lo hice a propósito para que me quedara así, ¿vale? Es otra cosa, ¿ves? Un paso más avanzado. Cuando ya tenemos creado el formulario con nuestra forma, le hemos metido el logo, le hemos metido todo, nos vamos al enunciado y decimos, bueno, yo ya le he dado el formato de libre elección, lo que yo he querido. Siguiente paso, me dice que tenga botones que sean estos 4 de aquí. Nuevo registro, guardar registro, buscar y cerrar formulario. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Nos íbamos a herramientas de presentación, perdón. Es que como ya tengo abiertas muchas cosas, sí. Vale, herramienta de presentación. Voy a hacerlo en grande, voy a dejar de ver el chat por un momento, que es que si no, no me sale el desplegable entero, para poder ir viendo todo. Si quisiéramos meter el logotipo, aquí lo tenemos, elegiríamos la imagen, nos saldría. Para cambiar los grosores de los cuadros de texto sería aquí. Y aquí donde dice, agregar campo, perdonen porque en mi Access me sale diferente las barras de herramientas, como todo. Si no encuentro dónde están las distintas barras, no lo veo. El autoformato no está. Vale. Autoformato es para ya darle un formato de color establecido, ¿vale? Eso sería el autoformato.
Logotipo, como acabamos de decir, para insertar una imagen, que en este caso no hay ninguna imagen que podamos coger en la biblioteca de imágenes. Y estoy buscando los botones, porque a mí el otro día me salían directamente y hoy no. ¿Qué? ¿Dónde estaba? No, estas son las selecciones, estos no son. Es directo. Vale, voy a hacer más pequeño a ver si lo puedo ver. Organización de los formularios. Formularios, a mí me debería de salir la barra de herramientas que teníamos aquí, ¿se acuerdan? Que es lo que estoy buscando ahora, que no sé por qué, no la localizo hoy. ¿Formato? ¿Dónde está diseño? Que no lo veo ahora mismo, perdón. Crear. Hay una que pone... Ah, vale, perdón, cierto. Que me metí en el formulario, pero no le metí en formato de edición, vista de diseño. Me había saltado un paso fácil y que se me había ido. Exacto, Gretel, ya lo acabo de cambiar. Bien, ya lo tenemos cambiado. Se me fue, perdone. Todavía me estoy colocando en la clase web. Bien, cuando ya llegamos aquí es cuando ya podemos añadir los botones. Los buscamos aquí, en este panel que dice aquí, controles. Hay 1001 tipo de controles diferentes según lo que queramos hacer. No, te vienes aquí, ¿ves aquí donde lo tengo? En donde dice vista. Clico en ver y le doy a vista de diseño. ¿Vale? Y es como paso a esta ventana. Entonces, ya con esta ventana, lo único que tenemos que hacer es buscar el cuadro de botones. El botón estaba, es un cuadrito, que sale diferente. Grupo de opciones, botón. Vale, me dice que creen botones, clico en donde dice botón y selecciono donde quiero que me aparezca el botón. Perdón, que se me fue el ratón. Este ratón está un poquito... Una vez que le doy el botón me sale esta imagen, ¿vale? Cierra el micrófono. El micrófono. Vale, están oyendo algún micro, el de Rocío, vale. Ya lo voy a cerrar yo, desconectar. Era aquí, ¿no? Este, silenciar, vale. Ya está cerrado el micro de Rocío. Bien, entonces cuando nos sale esta pantalla, lo que tenemos que buscar era el tipo de formulario que me hayan pedido. En este caso me pedía nuevo registro y guardar registro. Nuevo registro, recuérdense que lo encontramos en exploración de registros, ¿no? En operación con registro, teníamos agregar nuevo registro. Seleccionamos siguiente y aquí tenemos dos opciones, ponerlo como texto o ponerlo como imagen. Utilizaremos el concepto de imagen si tenemos bien claro que esa imagen hace referencia a lo que estamos haciendo. Normalmente es cierto que poner una ventanita con un asterisco en amarillo, como que indica que va a ser el nuevo registro. Si no lo vemos claro, utilizamos la opción texto, ¿vale? Dependiendo de lo que veamos más claro. Le damos entonces a siguiente. Aquí le ponemos un comando que nos sirva para después, nuevo registro, para después identificarlo. Y ya tendríamos creado el botón. Fíjense que automáticamente me ha aparecido aquí el botón. Bien, así haríamos con el resto de botones que nos han ido pidiendo. No lo voy a volver a repetir, eso lo habíamos explicado en la clase anterior, ¿vale? Entonces, para ir un poquito más a tiro hecho. Lo que sí me interesa es que vean, voy a volver a la ventana de edición. Yo ya tengo creado aquí un registro, ¿verdad? Si yo quisiera meter ahora, que ya he puesto el botón de nuevo registro, cuando ya termine de meter todos los datos, quiero meter un nuevo registro, ¿qué hago? Pico donde está el botón de nuevo registro. Me queda todo en blanco. ¿Por qué este campo, y así van repasando para el examen, no me ha quedado en blanco? El de la provincia. Lo habíamos fijado en la clase anterior, ¿de acuerdo? Fíjense cómo todas esas cosas van apareciendo ahora cuando las empezamos a ver físicamente. Las empezamos a ver ya terminadas.
¿De acuerdo? Entonces, aquí yo ahora ya solamente empezaría a meter los datos y tendríamos un registro perfectamente creado. Voy a quitarme. Bien, hasta aquí. ¿Se acuerdan ya un poquito más el repaso de cómo creábamos un formulario? Bien, voy a cerrar ahora el formulario y para poder crear la parte nueva que vamos a hacer hoy, que son las relaciones, hay una cosa... Sí, dígame. El formulario de nivel Formulario de clientes en este, sí. yo puedo meter, se supone que para meter los datos, se supone que lo voy a meter ahí. Exacto, los datos, esto es la forma que nosotros vamos a hacer para que vaya a meter los datos lo vea más fácil. Entonces los ordenaremos, los pondremos de alguna forma que sea más... Que me pasa una cosa curiosa, o sea, empieza a meter a bolero, evidentemente nosotros habíamos fijado la búsqueda de música. Exacto. Pero cuando deja cambiar. Claro, porque nosotros habíamos fijado como valor inicial, pero no habíamos dicho que fuera el único valor. Entonces después me va a dejar cambiarlo. Podemos poner las palmas, podemos poner lo que nos dé la gana, porque es solamente un valor inicial porque se supone que los datos de estos clientes van a ser todos de Murcia en este ejercicio. Sí, como para adelantar, para ir más rápido, nada más. Eso lo podríamos hacer también, por ejemplo, si supiéramos, yo qué sé, que todos los usuarios que nos van a comprar algo es el mismo servicio. Por ejemplo, aquí en la academia podríamos ponerle siempre que ya apareciera por defecto la palabra curso. Y entonces solo tendremos que completar el nombre del curso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos entonces la parte de formulario. ¿Alguna duda a los de casa? ¿Alguna duda a los de clase? He ido un poquito rápido porque esta parte sí fue la que vimos. Y si no, se nos va a echar el tiempo encima. El campo mail, vale, sí. No aparece en la tabla, es cierto que, eso yo me fijé cuando empecé a meter los datos, que aquí nos aparece en la tabla de registros que hay que introducir, nos aparece el campo NIF, pero no nos aparece el campo email. Pero en cambio, cuando metimos los datos aquí, le dijimos que estaba email y no estaba NIF. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un error que no me había dado tiempo de corregirlo la semana pasada. Pues aquí añadanle el campo NIF, ¿vale? En la tabla cliente, añadenle el campo NIF y utilicen además una máscara de entrada de NIF, ¿vale? Para que ya no los coja todo perfecto. Perdón. Sí, lo de NIF ya eliminamos mail. El mail lo podemos dejar como dato que aunque lo vayamos a dejar en blanco y así no están eliminando un registro. De todas formas, sería bueno que practicaran eliminando mail cómo se elimina un registro de una tabla. Y así van practicando varios conceptos, ¿de acuerdo? Bien, ¿puedes subir el archivo a la web? Perdón, ¿qué archivo? ¿El de la base de datos que ya tengo hecha? ¿Pascual? Sí, Agustín, vale. Yo lo subo mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Porque ahora si no, la base de datos es un archivo muy pesado. Si lo subo ya, se les va a quedar demasiado pesado la base de datos, ¿vale? Voy a tardar más en subirlo que lo que estoy aquí dándoles la clase. Entonces mañana por la mañana yo se lo subo, ¿de acuerdo? De nada. Bien, ya teníamos creado las tablas. Vamos a pasar al paso siguiente. Crear relaciones. Para crear relaciones es un poquito más complicado. Bueno, más complicado. Más difícil en el sentido de que hay que entender qué es lo que estamos haciendo, mejor dicho, ¿vale? Entonces, los pasos a seguir para crear las relaciones. Cerramos todo. Yo le voy a dar a no guardar esta que hemos hecho porque yo ya la tenía hecho, ¿vale? No guardar y cerramos. Cerramos todas las tablas que teníamos abiertas, todas las tablas, consultas, formularios, todo lo que tuviéramos hecho lo cerramos. Ahora nos venimos a herramientas de la base de datos. Aquí ven que dice relaciones. Picamos encima. A mí ya me aparecen las relaciones hechas. A ustedes les va a aparecer en una tabla, en la que una ventana emergente que les va a preguntar cuáles son todas las tablas que queremos que aparezcan las relaciones. Selecciónenlas todas. ¿Vale? Haciendo una ventana alrededor las pueden seleccionar todas juntas. Y si no, con Shift, con mayúscula y las pueden ir seleccionando todas. Cuando ya les aparezcan las tablas,
las ponemos más o menos como las tienen ordenadas aquí. Bueno, las pueden poner incluso en línea, no les hace falta que aparezcan tan así. Las pueden poner ordenaditas, ¿de acuerdo? Entonces, primero les voy a explicar lo que es la relación. Las relaciones aquí, ustedes los ejercicios que están trabajando en clase, lógicamente no son informáticos. Entonces, las relaciones que estamos utilizando son mucho más sencillas. Son relaciones básicas que más o menos las intuimos. ID cliente, en la tabla clientes estará relacionado con el ID cliente de la tabla factura. Será el mismo valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros realmente, yo les puedo enseñar, si quieren ahora les enseño una tabla de relaciones ya de una tabla hecha por informáticos. Y verán que la cosa se empieza a complicar todavía mucho más. ¿Vale? Pero entonces hay que hacerlo con los diagramas que se llaman entidad-relación, que nos va relacionando cada campo con dónde está relacionado. Y hay mil y una forma de relacionar los datos. Para ustedes, volvemos a lo mismo, no nos interesa complicarse demasiado la vida, porque si no, este curso no acabaría nunca. La asignatura de base de datos para los informáticos, en el ciclo que estamos dando nosotros aquí, dura 3 meses siendo la única asignatura que se imparte. O sea, imagínense si es densa o no todo lo que se podría aprender de base de datos. Aquí lo damos de forma simplificada a nivel usuario, digámoslo así, a nivel informático. Entonces, las relaciones es simplemente decir, esta tabla va a tomar un valor de la otra tabla. Hay una tabla en la que metemos los datos y cuando vayamos a la segunda tabla, por ejemplo, en este caso a la tabla factura, cuando yo tenga que meter ID cliente, tendrá que ser alguna identidad de cliente, algún número de identificación, que ya estuviera dado en la tabla cliente. Si yo le intento dar, por ejemplo, yo tengo 10 clientes en la tabla cliente y en la tabla factura pongo el cliente número 15, me va a decir que no existe, que hay una incoherencia porque ese cliente no ha sido creado. ¿Por qué? Porque este valor de identidad de cliente lo va a tomar de la otra tabla. Y si no está, me dice, aquí hay algo que está mal. ¿Vale? Entonces, lo primero, tener claro que en la segunda tabla, digamos así, la tabla factura, tendríamos que tener los datos a los que vamos a llamar con la tabla cliente. ¿Para qué nos sirve eso? Para que una vez que los tengamos relacionados, nosotros nos va a salir un menú desplegable en el ID cliente en el que nos va a salir todos los datos que vienen aquí. De forma que solamente entrando en la tabla factura, yo podría ver, simplemente identificando al cliente, todos los datos de ese cliente que nos está creando esa factura. Y así podemos asociar a cada factura cada cliente. Existen 3 tipos de relaciones básicas. Está la relación 1 a 1. ¿Qué es una relación a 1 a 1? Muy sencilla. A un campo le corresponde solamente un dato del otro campo. Y a un campo de estos solamente está referenciado a uno de estos. Ese podría ser el ejemplo de padre e hijo, biológico, vamos a decirlo, porque si no nos podemos ir a demasiado. Un hijo, bueno, mentira, padre e hijo no me vale porque un padre puede tener varios hijos. Un ejemplo de 1 a 1. Una cosa que solo puede tener uno. Persona DNI, ¿vale? Una persona solo puede tener un DNI y un DNI solo puede corresponder a una única persona. Sería el ejemplo de relación 1 a 1. ¿Lo han visto? Relación 1 a muchos. Padre, hijos. Un padre puede tener muchos hijos, pero a un hijo solo le corresponde un padre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo reflejamos ese 1 a muchos? Poniendo, aparece por defecto, no lo tenemos que meter nosotros en la base de datos. 1, infinito. Esa sería la relación que me está diciendo. A un cliente le corresponden infinitas facturas, pero a una factura solo le corresponde un cliente. ¿Vale? Es lo que me dice esa relación en infinito cuando aparece. Bien, ¿cómo creamos relaciones? Voy a eliminar una que yo ya tengo hecha y así, no, espérate, esta relación justamente, sí, esta creo que es la que puedo borrar. Es que estoy pensando, como yo ya lo he hecho todo, para que no me vaya a descualificar lo demás. Bien, ¿cómo creamos la relación? Simplemente arrastramos de un campo a donde está el otro. Acuérdense, yo les aconsejo que cuando la estén diseñando desde cero, sin pautas, sino que la estén inventando ustedes, pónganle, como está aquí, el mismo nombre
para saber exactamente qué es lo que tenemos que relacionar. Al ponerlo, fíjense lo que me sale, la tabla totalmente diciéndome, de la tabla cliente, el ID cliente, lo voy a relacionar con la tabla factura ID cliente. Perfecto, es lo que quiero hacer. Lo siguiente, voy a exigir integridad referencial. ¿Qué es lo que me permite hacer la integridad referencial? Lo que me está permitiendo simplemente que dos objetos de verdad tienen que cumplir esa relación. Si no la cumple, es porque tenemos algo mal hecho. ¿Vale? Entonces nos va a salir algún error en la base de datos. Cosa que lógicamente no nos interesa para nada. Entonces está bien exigirla para que nos avisen, mira, te has equivocado, has metido un dato que no está relacionado con el otro. Actualizar en cascada los campos relacionados. Esto es que un campo que está relacionado con otro nos van a ir apareciendo lo que les decía, como menús desplegables uno dentro de otro. ¿Vale? Para que los podamos ir relacionando. Y eliminar en cascada los registros relacionados. Esto es en caso que a nosotros no nos interese, podríamos picarlo y eliminar dicho registro que no estuviera relacionado. Cuando ya lo tenemos todo seleccionado, le damos a crear y ya tenemos creada la relación. Los tres. Lo seleccionamos los tres, es lo más aconsejado para que no nos dé fallo en la tabla. Para no crear registros duplicados, no crear una tabla demasiado pesada. ¿Vale? Sin fallos. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a seleccionar los tres registros siempre. ¿De acuerdo? Y así haríamos con todos los demás. N-factura con N-factura y de producto con I de producto. Y así ya tendremos hechas todas las relaciones. Vale. ¿En casa me han entendido bien? ¿En clase, dudas? Entonces tendríamos que plantear antes de la relación si va a ser de 1 a muchos, de muchos a 1. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, no, lo de 1 a muchos lo pone automáticamente él. El programa, el Access, te lo reconoce, ya te dice exactamente lo que es. Simplemente que esto esté relacionado con esto. Exacto, y nosotros lo que vamos a hacer es leer el dato que nos pone, para asegurarnos que lo ha interpretado bien, por si acaso nosotros nos hayamos equivocado a la hora de establecer algún parámetro. Entonces, por eso es bueno entenderlo, como en este caso, que es fácil de entender. Un cliente puede tener muchas facturas porque compra varias veces en el mismo sitio, pero cada factura solo le corresponde a un cliente, ya sea llamado empresa o persona física. ¿De acuerdo? Me alegro que lo hayan entendido. Bien, les voy a enseñar, aprovechando lo que lo tengo aquí, lo que les estaba comentando de un ejercicio más complicado para establecer relaciones. Que tengo ahora es como todo, ir viendo a ver dónde estaba la... Vale. Estos de aquí son ejercicios que han ido haciendo, que se les puso de actividad a los alumnos de informática. Entonces, aquí simplemente a ellos no se les da como ustedes que se les establecen las pautas, sino a los de informática se les dice simplemente, tengo una empresa que se basa en esto, créame el modelo entidad-relación. Entidad, digamos así, sería cada elemento que tengo que ir relacionado. Por ejemplo, en este caso sería una estación meteorológica que está colocada en un determinado sitio para hacer varios muestreos. Entonces, nosotros que vamos a tener que definir, lógicamente tenemos que empezar a pensar, ahora a un informático es a lo que le van a dar, le van a decir, piensa y mira a ver todos los factores que influyen. Entonces, si es una estación meteorológica que tiene que hacer unas determinadas medidas, lo que hará el informático será decir, vale, ¿qué datos necesito yo de la estación meteorológica? Necesito saber cómo la voy a identificar, según el nombre, según las características de la máquina, según cómo lo queramos poner. Necesito saber dónde está colocada, entonces latitud y longitud y altitud. Ya tengo los datos básicos de mi estación, ya sé dónde está.
Ahora lo segundo que vaya a decir, vale, esta estación va a tomar una serie de muestras. Creo otra entidad, otra tabla. Y vamos a decir, cada entidad una tabla. Cada, aquí no serían las relaciones en sí, sino sería cada identificación, cada atributo, es el nombre que tiene, sería cada campo que nosotros metemos en la tabla. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una nueva tabla, la tabla muestra. Ahora tendríamos que pensar qué necesitamos saber de esa tabla muestra. Tendré que identificar qué muestra es, enumerarlo de alguna forma. ¿Cuándo ha sido tomada? ¿Qué temperatura ha recogido? Máxima y mínima. Si es una estación meteorológica, reconoceremos también el número de precipitaciones, qué humedad, todos los datos que puede medir. Entonces tendríamos los 1001 campos. Entonces, a lo que yo voy, esto a un informático, el enunciado era esto. Perdón, era esto, simplemente se da una tabla meteorológica, construye todo. Comparado con ustedes, creo que hay bastante diferencia, ¿verdad? Entonces, ellos van creando los atributos, los diferentes campos, las características de cada campo y van creando las diferentes relaciones después. En este caso, la relación estaría básica. Sería que tendríamos que decir que cada muestra, aquí habría que añadirle el identificador, bueno, está puesto identificador, la muestra ha sido tomada por esta estación, relacionaríamos esos dos campos y así es como crearíamos después al final las diferentes relaciones. Se ve de forma diferente aquí porque está hecho con otro programa. En informática normalmente las nuevas bases de datos, como estaba yo el otro día, se utilizan con SQL, es el lenguaje de programación que se utiliza porque es menos pesado que el que utiliza Access y permite mucha más variación de datos. ¿Vale? ¿Qué? Yo, informática. Yo soy polivalente. Bueno, bien aquí. ¿Lo han entendido con este ejemplo un poquito mejor? Cómo no es tan fácil como parece crear bases de datos. A ustedes sí, porque se les ha dado las pautas más claras. Pero en la realidad esas pautas no las tenemos. En realidad es, antes de que una base de datos pueda llegar a ser implantada, tiene que sufrir muchas pruebas para ir comprobando todos los errores que vamos teniendo en ella. Porque las bases de datos normalmente son un volumen bastante importante. Vale, por ejemplo, piensen, como les contaba el otro día, con SQL hacen la base de datos de UTINSA. Piensen todos los datos que tienen que tener esa base de datos. Los datos de las guaguas y revisiones de cada guagua. Los datos de cada chofer en cuanto a nóminas. Datos de cada chofer en cuanto a recorridos que saben hacer y que pueden hacer. Datos de cada chofer en cuanto a cuándo le tocan revisiones médicas o cuándo no. Datos de cada chofer en cuanto a, por ejemplo, revisiones médicas, a si tienen pagado o no el seguro de accidente. En cuanto a nóminas, una base de datos puede ser enorme. Nunca son tan sencillas como lo hemos hecho nosotros aquí. Pero bueno, para que lo vayan entendiendo está bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Cerré el Word del ejercicio. Además de los formularios, que era otra de las cosas que ya vimos el otro día, y las relaciones, lo último que nos quedaba hacer era crear consultas. Para crear las consultas, déjenme volver al pendrive para poder abrirlo de documentos. Bien. Para poder practicar las consultas, bueno, aquí tienen dos formularios para que los vayan haciendo, lo único que yo ya fui a tiro hecho. Después les puse las relaciones, después de relaciones yo les puse a ustedes el apartado de consultas o se lo quité, es que no me acuerdo en el ejercicio que les puse en la plataforma. Es que no me acuerdo porque... Sí está, vale. Este apartado de creación de consultas, el D. ¿El E también estaba? ¿O solo estaba el D? Es que no me acuerdo hasta dónde llegué porque el ejercicio este va hasta el F estaba, ¿no? Vale. Hasta el G. Entonces se los dejé todos. Vale. De acuerdo. Ustedes, les digo, a nivel de examen y dado el poco tiempo que tienen, no se vayan a romper demasiado la cabeza con los apartados a partir del E. Si lo quieran hacer y quien te quiera hacerlo, lo va haciendo y me lo puede mandar por email o a Bea y se los vamos corrigiendo y explicándoselos o si tienen dudas y se los vamos diciendo, ¿de acuerdo?
pero es que si eso no les va a entrar en el examen, ya meter en un formulario un subformulario, que ya es enrevesarles a ustedes un poco. Pero no, que no tienen tiempo. Básicamente es que en 2 horas es imposible hacer todo lo que tienen que hacer. Teoría, base de datos y Access y PowerPoint que diga, no les va a dar tiempo. Ah, y mecanografía. Es que son demasiadas cosas. En mi caso 5 minutos, es lo que menos. Son poco tiempo, pero ahora sí es todo, es imposible que les dé tiempo para el examen. Vuelvo a repetir, quien quiera aprender a hacerlo y hacerlo bien, que no dude en practicarlo, intentar hacerlo con el manual que ya tienen ustedes de la asignatura, y si tienen dudas, pues me van mandando mensajes o a mí o a Bea y les vamos respondiendo y les vamos diciendo, te has equivocado aquí, no, es que para hacer este paso tienes que hacer lo otro, porque además aquí ya es, dentro de un formulario, crear relaciones, ir mezclando, es la parte más complicada, ¿vale? Me gustaría poder tener más tiempo, si el curso durara un mes más, yo no tengo ningún problema y se los explicaría perfectamente. Para crear las relaciones siempre tienes que utilizar foliares o en otro cualquiera. Sí, también puedes hacer relaciones con campos que no sean campos clave. Te lo permite. Pero no tiene que ser un cualquier foliar. No, te lo permite. Por ejemplo, en SQL es una de las ventajas que tiene trabajar con ellos. Te permite hacer relaciones de cualquier tipo. En Access creo recordar que sí te daban un fallo. ¿Te parece que yo voy a ver ahí? Vale. Vale, Jessica te está sugiriendo cómo hacer el examen de base de datos. A ver, les leo lo que dice Jessica desde casa. Debería estar hecha la base en el examen y solo tienen que cambiar algunas cosas para que sea más rápido. No, a ver, en el examen será sencillo, 2 o 3 tablas, 2 o 3 registros para cada tabla y un formulario. Es que si no, no les da tiempo de hacerlo todo y establecer las relaciones. Es que si no, si vamos a ponernos a hacerlo todo, no les da tiempo. Eso está claro. Y más para los que tengan el examen final con todo. No. Es que por eso, es que no les da tiempo. Hay que ser realistas. Si no, le ponemos el examen de 4 horas y entonces les da tiempo. Que habría que plantearlo. Yo en la universidad tenía exámenes 2 horas, ¿sí? 2 días. ¿Qué? Debería de ser así un día solo para esta materia, porque dura demasiado. Y más que nada porque no es que sean difíciles, sino es con el ordenador, picaras, esto, es laborioso. Bien, chicos, continúo con la explicación. Me falta explicar lo que son las consultas. Vale, Pascual pregunta cómo serán las relaciones en el examen. Vean, lo de las relaciones en el examen será parecido a lo que yo acabo de poner, ¿no? Aunque sea solamente que ustedes tengan que ver, tengo que unir con este y que se compruebe que esté bien hecho. ¿Vale? Simplemente será eso, o sea, será fácil. Clave, para que se acuerden y les salga el tema de relaciones, tenemos que tener cerradas todas las ventanas. Si no tenemos cerradas todas las pestañas, nos va a salir una ventanita de error, no se puede crear relación. Entonces, acuérdense bien en eso, que después llegará el día del examen, le preguntarán a Bea, ¿por qué esto no me sale con esa ventana ahí? Y todas las pestañas abiertas. Es la clave. O sea, que tengan en cuenta eso. Bien, sigo con consultas. Las consultas son nada más que, la mayoría de las veces, nosotros tenemos los datos en diferentes bases, ¿vale? En diferentes tablas, perdón. Y entonces, tenemos que empezar a ir cogiendo y diciendo, bueno, pero en realidad de todos estos datos, los que me interesa que se introduzcan o que los lea un cliente son solamente estos 4 o estos 5, por ejemplo. Entonces, como solo son 4 o 5 los que tenemos que interpretar, pues crearemos una consulta que me coja datos de esta tabla, datos de la otra y nos las figure todo en un mismo gráfico, en una misma tabla, ¿vale? En este caso, consulta. Entonces, aquí en el ejemplo les dice crear una consulta a partir de las relaciones establecidas entre las tablas. ¿Qué tablas vamos a utilizar en este caso? La tabla factura y la tabla cliente. Importante aquí en este ejercicio, el orden, ¿vale? Si nos han dicho que el orden es este, es porque hay que seguir ese orden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Nos iríamos a crear y una vez en crear,
tendríamos que seleccionar, perdón, si estoy en crear, vale, porque estoy en relaciones, perdón. Hay que cerrar las relaciones, hay que, ahora ya nos podemos ir a crear, y en crear nos aparece el asistente para consulta. Yo les aconsejo que ustedes, sobre todo que están empezando, utilicen el asistente para consultas, nos viene mucho más claro, ¿vale? Nos dice que existen un montón de tipos de consultas. Las consultas sencillas, que son las que vamos a ver nosotros, lógicamente son las otras, son un poquito más complicadas. Asistente para búsqueda de duplicados, ese sería si queremos determinar si un dato ha sido introducido más de una vez y nos está creando problemas en la tabla, en la base de datos. Asistente para búsqueda de no coincidencias, cuando decimos nosotros, yo sé que este dato tendría que estar en la base de datos, pero no sé dónde está. Crearíamos una consulta de este tipo. Y asistente de consulta de tabla con referencias cruzadas, esto es cuando ya tenemos demasiadas datos que están mezclados en demasiadas tablas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora lo que hemos visto son solamente en 2 tablas. Imagínense que ese dato estuviera, como les hice el ejemplo de lo de global, en 10 tablas el dato de cada conductor de guagua. Se nos guiaría más. Entonces, el que vamos aquí, el que vamos a ver aquí sería el asistente para consultas sencillas. Le damos a aceptar y nos dice, lo primero que nada es aquí, en tabla consulta. Nos dice que podemos seleccionar todas estas tablas para definir de dónde quiero sacar yo los datos con los que voy a crear la consulta. En este caso tendríamos que ir empezando, ¿vale? De la tabla factura necesito los 3 primeros. De la tabla cliente necesito todos los siguientes. Y después vuelvo a poner de la tabla factura 2 campos. Entonces, voy a hacerlo como ejemplo. Me dice la tabla factura, clico en factura, me dice que coja el número de factura, la fecha y el ID factura. Número de factura, la fecha y factura y de cliente, perdón. Y de cliente después. Lo pongo por el mismo orden que me han dicho. Siguiente, me vengo y busco la otra tabla, que era la de cliente. Y ahora de clientes me piden nombre, NIF, dirección, código postal, población, provincia, en definitiva, todos los datos que estaban en la tabla cliente. Como son todos, lo puedo meter más rápido. ¿Cómo? No tengo que picar nada. ¿Ven las 2 flechas? Simplemente le doy a las 2 flechas y ya se pasa automáticamente todo. ¿Vale? Cuando sean todos. Los meteremos de uno en uno cuando solo sea 1, 2 o 3 campos, que no sean todos. Cuando ya tenemos hecho esto, seleccionamos siguiente. Y ahora nos dice, ¿con qué título deseamos ver la consulta? Pues nos vamos al enunciado del ejercicio y nos dice, llámala consulta factura. En este caso yo no le voy a cambiar el nombre porque yo ya tenía hecha la consulta factura, ¿vale? Entonces yo lo voy a dejar al revés, factura consulta. Abrir la consulta para ver información, finalizar, y fíjense cómo ya me ha creado una tabla con todos esos datos. ¿Lo han visto? Pues eso es una consulta. Simplemente ya me aparecen todos los datos que hay. ¿Lo han entendido? Pues hasta aquí es lo que les puede entrar en el examen. Ya el resto de apartados, quien quiera hacerlo, vuelvo a repetir, los hace y nos los va enviando. Sí, un segundito que en internet me están preguntando una duda. Vale. Hasta ahora, Agustín. Dígame. Yo creaba una consulta, ¿no? Sí. Y sale todos los datos. Sí. Eso físicamente está así, pero ¿cómo funciona? ¿Te refieres a cómo lo ha almacenado? No, porque nosotros teníamos la tabla que era donde estaban almacenados. Digamos así, una consulta solamente es para presentarte datos en pantalla. O sea, que yo pongo una factura, por ejemplo, y me sale Menganito y te sale todos los datos. Volvemos a lo mismo. Aquí podríamos irnos al diseño de página e ir dándole nosotros un formato más visible. Pero es lo mismo. Es solamente para mostrarte los datos en un momento dado. Eso es la consulta. ¿Vale? En el formulario es donde meteríamos los datos y en la donde simplemente consultaríamos los datos. ¿Mejor? Bien. Vale, poner cómo se visualiza la consulta. Yo ya tengo hechas varias consultas aquí. Consulta facturas, por ejemplo. Es esto, se me ve así. Si queremos modificarlo, ya empezaríamos en diseño tabla y si queremos que añadir... perdón, diseño tabla no creo. Aquí. Estoy en la consulta, le damos a herramientas y fíjense lo que me sale. ¿Por qué me sale así?
Porque nosotros en las consultas, lo único que no me sale, tengo que ampliarlo, me sale todos los datos que están puestos en la consulta, todos los que yo seleccioné antes. Me sale cómo están relacionados las dos tablas que yo he elegido. Si no estuvieran relacionados, no me saldría el mismo dato en las dos. Y entonces me dice, vale, primero, ¿qué campos son los que he definido? Perfecto. ¿A qué tabla pertenece cada uno? Órdenes, si yo quiero modificar el orden en el que me va a aparecer. En este caso, como yo ya los definí tal cual con el orden que yo quiero, no voy a hacer nada. Mostrar si hay algún dato que no queremos que se vea, que esté, pero que no se pueda modificar. Y después podríamos añadir nosotros, creo que lo hice en la consulta productos, déjame ver, sí, aquí en subtotal. Fíjense que están los 5 primeros campos, que eran los que me definían en el ejercicio, y después al final, ya haciendo yo los otros apartados que les digo que no se les va a exigir, había un apartado en el que me pedían el subtotal. Como yo tenía precio de venta y la cantidad de los objetos que había comprado, pues calcular cuál es el precio que tengo de pagar, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula un subtotal? El subtotal sería igual a la cantidad por el precio de venta. ¿Qué lenguaje especial lleva esto para escribirlo? Simplemente que cada campo al que hagamos referencia lo tendremos que poner entre corchetes, ¿vale? Y después la simbología por, menos, más, división, la que conocemos, la típica. Ya podríamos complicarlo un poquito más, que por eso les digo lo de los otros ejercicios. Hay uno de los ejercicios en los que les pide, había un dato que habíamos puesto como texto, y podría haber sido un número, pero nosotros lo definimos como texto. Entonces, tendríamos que transformar ese texto a número, con un lenguaje especial, ¿vale? Con un campo especial. Si estuviéramos hablando en lenguaje llano de informática, sería simplemente texto en inglés, W2 en numérica, N, ¿vale? Sería una simbología que se podría empezar. Y ahí deberíamos definirlo con lenguaje específico, por eso les digo. Quien tenga curiosidad, yo se los explico, les digo en qué páginas pueden ir consultando esos enlaces para saber cuál es el lenguaje de formulario, pero es más complicado. No les daría tiempo de aprenderlo en una semana, demasiado complicado. Vale, entonces podría crear para que apareciera en mi consulta, fíjense que yo si vuelvo a la tabla, ya me aparece el dato de la multiplicación de esto con esto y no estaba en ninguna tabla, lo he creado yo solo en esta consulta. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí es lo que les quería enseñar en cuanto a Access. ¿Alguna duda en casa? ¿Alguna duda en clase? ¿Cómo lo han visto? No. Estamos criticando sin motivo alguno. No es tan difícil. Vale, no es para nada difícil. ¿Me están oyendo a Bea? Lo de criticarme es broma, que no me están criticando también. No te asustes. A lo que me refiero es que estaban asustados con el tema del Access. El Access, como bien está diciendo Aidil, es un mundo. O sea, nos podríamos pegar el año entero con la asignatura, pero nosotros hemos trabajado a nivel las consultas básicas que pueden desarrollar o que pueden necesitar en el trabajo. ¿Vale? Lo mismo que se intentó con el Word y con el Excel, porque no teníamos tiempo en material fácil. Entonces, mientras esta parte la tengan clara y lo hayan entendido, no van a tener ningún problema con el examen. ¿Vale? ¿Vale en casa? En casa no sé, pero llevan un rato que no me están... Ah, sí, bien. ¿Puedes poner como se dice? No, eso ya está hecho. Ah, vale. ¿Bien en casa todo? Pero facilito te pide. La puya me la pegan. Por si acaso. Tendrán ustedes quejas de cómo les pongo yo los exámenes, bandido. Vale, todo el mundo bien. Aquí en clase también, ¿no tienen duda? Marcelo, que no tenemos que preguntar qué pasa de la trama. Yo lo sigo igual. Bien. O sea, la parte de cuando empezamos el otro día la clase, que era meter todos los datos, luego todo eso, me quedan todas las filas, el paso siguiente que uno... El paso siguiente es la creación del formulario. El formulario no es más que hacer estéticamente más bonito, más accesible para la persona que lo va a usar, la tabla que has creado. Eso es el formulario. Entonces, le damos a inicio y crear formulario y le empiezas a dar la forma que a ti te dé la gana. Colores, fondos, tamaños. Pulsa sobre las tablas que tengas y vas a crear. Exacto.
Exactamente. Tú ticarías, por ejemplo, aquí, en la tabla productos, por ejemplo. Estoy en la tabla productos. Me voy a crear y le digo formulario. Y ya me sale todos los datos que, vuelvo a repetir, a mí me salen más, pero porque yo ya he hecho todos los pasos, ¿vale? A ustedes les saldrá solamente los campos que están en esa tabla. Y a partir de aquí empieza a dejarlo bonito, a dejarlo fácil para el alumno. ¿Por qué? Para el alumno, para el usuario. Estos botones que están aquí abajo son los que nos permiten, estos y estos, introducir datos de forma, digamos así, genérica. Le tenemos que dar a este botón para ingresar un nuevo registro y tal. Son un poquito engorrosos. Entonces, realmente lo que se hace es poner los botones que acabamos de ver. El botón registro, el botón nuevo registro, el botón registro anterior, el botón registro siguiente. Y entonces eso nos facilita a nosotros porque es a lo que estamos acostumbrados por Windows. Darle a botoncitos que nos lleven ya directamente a lo que queremos hacer. Entonces, eso es lo que conseguimos con este formulario. Hacerlo estéticamente para que cuando tú se lo des al usuario final, le dices, venga, ejecuta este formulario y así lo va a ver el usuario final. ¿Mejor? Vale. Una duda. Lo de la creación de formularios actualizados, ¿dónde se crea? Perdón, ¿en qué apartado está? En la del B. Vale. Perdón, sí. Vale. Esto en el formulario. Cuando nosotros ya tenemos hecho el formulario, fíjate aquí, ese era el formulario cliente, ¿no? Vale, yo tengo en el formulario cliente, espérate que ya el Access ya me dijo, ¿me estás pidiendo mucho? Formulario. Si reacciona, te lo enseño. Cómo se haría y cómo lo meto yo. Vale, para que lo vean. Sí. En el ejemplo de los lunes, ¿te acuerdas que había un ejercicio donde había que poner la primera con mayúsculas y la segunda con minúsculas? Sí, lo que... Me había explicado mayor que y menor que. Y menor que. Pero ¿qué pasa? Cuando pongo eso, efectivamente, la primera me sale con mayúsculas y la segunda con minúsculas. Pero no con primero. Ah, pero le tienes que poner más campos. Cuando ya le pones la segunda L, tienes que ponerle tantas L como letras quieres que te deja meter. Pero, por ejemplo, en un nombre una apellido, si le pongo, vamos a suponer que le pongo 15, le pongo mayor que una L, por ejemplo. Tienes que llegar hasta 15. Tienes que ponerle... Menor que 15. ¿Vale? 15 L. Vale. Entonces, me voy a... en vez vista de base de datos, ¿vale? Y empiezo a meter. Entonces, ¿qué pasa? Si no llego allí, no me deja pasar. Ah, vale. Sí. Sí te has explicado, de acuerdo. Espera un segundito que tengo que cerrar la base de datos que se me ha quedado bloqueada. Yo hago demasiadas cosas rápidas. La base de datos no están acostumbradas a mi rapidez. Ah, y ahora reaccionó. Cuando le di a cerrar. Vale. Es que había un comando, déjame un segundito y te lo digo porque de memoria, yo tengo hecho en mi casa un chuletario y es por el que siempre lo consulto, entonces de memoria no me acuerdo, con sinceridad. Déjame un segundito y te lo digo. Aquí no lo tengo, yo te lo busco, búscame, pone, perdón, Marcelo, ¿eres tú? ¿Eh? ¿Ahora sí te funcionó?
Vale, es que te iba a decir, mándamelo porque yo tengo mi listado y puede ser que tal, porque aquí en el libro que yo tengo no está explicado, pero yo lo tengo en casa, entonces por eso te decía, si no me lo mandas y yo te lo respondo. Ahora sí te funciona con lo que dije. Debe ser a lo mejor el lenguaje por tener una base de datos más antiguos en tu casa. ¿O tienes esta? Entonces es raro. Pero no sé. Ahora sí te funciona. No funciona. Solamente te pone ¿cómo explicarte? ¿No? ¿Te aparecen las 15 letras? No, a ver, te aparece lo que tú pones. Exacto. Mayúscula L, doble L y después lo que tú pones. Ah, ¿no te reconoce el resto de las L? Igual Vale, hazme una cosa, para ahora no perder mucho más tiempo, que me queda solo una hora y todavía no queda lo del PowerPoint, mándamelo por la plataforma si quieres y yo te lo respondo, que no hay ningún problema. Porque yo lo tengo en casa, me lo envías el ejercicio como lo tienes para yo ver el fallo. Bien. Siguiente, si no hay más dudas de Access, ya saben, de aquí al viernes, cualquier dudilla por la plataforma. Si... Una cosa, lo que voy a hacer de aquí, que ustedes llegan en casa y empiezan a hacerlo, tenemos toda esta semana para que nos manden un correo y que pregunten, ¿vale? Yo sé que el examen está muy pendiente en todo, para contestar todas las preguntas que puedan surgir, ¿vale? No son hombres, pero no está, que no es difícil. Y pregunta que ella, pregunta que se ¿vale?